Vamos a arrancar con opiniones encontradas. Hoy, como le decía en la introducción y como acaba de ver en el reportaje, vamos a abordar el tema de los procesos internos de deliberación que llevan a la designación de un candidato a la presidencia. Es llamativo que se trata de uno de los temas que mayor o de los que mayor tiempo ocupan dentro de las especulaciones y las cábalas, los pronósticos, el seguimiento de candidatos dentro del gabinete, en los partidos políticos, pero al mismo tiempo quizá es uno de los temas en el que hay menor documentación que se ha escrito o dejado constancia en mucho menor grado sobre qué hacía, qué pensaba, cuáles eran los criterios y lo poco que ha dejado ver los entretelones del poder sobre que condujo a los presidentes a tomar la decisión que tomaron respecto a sus sucesores en el siglo XX, por supuesto, en el régimen de prácticamente partido único, pero después, cuando cambian muchos de esos mecanismos, después de la alternancia en el 2000, tampoco está claro, y eso lo vamos a preguntar a Pepe Romero Apis ahora que entre con nosotros, hasta dónde se puede ver, qué es lo que se puede ver en este mundo que se ha abierto un poco, pero sigue estando, como él mismo dice en su libro, solamente entreabierto. Para discutir sobre el tema, muchas gracias Pepe Carreño, responsable de Global de Excelsior, pero además un seguidor de los procesos de sucesión desde hace ya un rato. Algunos años, sí. Ya te han tocado varios. Algo así. Yo creo que eso puede ser, es decir, sin haberlo leído, creo que puede ser una contribución muy valiosa a una literatura que es relativamente escasa. Son más los textos periodísticos, los artículos, que los libros, que las cosas. Yo, en lo personal, solo recuerdo una serie sobre el tema que se llamaba algo así como La costumbre del poder, que escribió Luis Espota en los 70s, y que de alguna forma tenía que ver no solo con el manejo político de la clase política mexicana, pero no por la redundancia, sino también con la sucesión presidencial. Y se decía que reflejaba y que recogía y reflejaba la sucesión presidencial en parte de los 60s y los 70s, ¿no? Esto es Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo. A saber. O sea, estamos hablando de la época del famoso destape en el que la designación de la sucesión recaía sobre todo en el presidente de turno, aunque tomara en consideración o incorporara en su decisión muchos factores que, por cierto, no conocemos bien a bien, y que le vamos a preguntar a Pepe Romero Apis, el autor de este libro, El jefe de la banda, un título bastante sugerente que se refiere no a la banda, digamos, en términos de nota roja, de pandilla, sino a la banda presidencial. Pepe, un gusto que estés con nosotros. Sabemos que estás atorado en el tráfico, pero Tomás, te agradecemos que te hayas enlazado telefónicamente. Muchas gracias, Pepe, por asilarme en tu muy importante espacio y con tu auditorio. Y muchas gracias a Pepe Carreño que nos acompañe en esta plática. Oye, primera contradicción, Pepe. Quizá es de los temas de la agenda pública al que se le destina mayor tiempo de horas de especulaciones, el de la sucesión presidencial, la elección o la designación de los sucesores en los cargos de elección, comenzando por la presidencia, pero quizá, como tú lo señalas en tu propio libro, es de los que menos se ha escrito. Ahora, Pepe, lo oíste, Pepe Carreño señalaba, recordaba los libros de las series de Espota, donde tocaba interioridades de aquel régimen, digamos, cerrado, de partido prácticamente único, donde el destape formaba parte, digamos, del folclore de la política nacional, pero era bastante ilustrativo de la manera como se tomaban las decisiones en ese momento, pero independientemente digamos, del nombre o del señalamiento o de la facultad que tenía cada presidente de decidir a su sucesor, la forma como tomaba esta decisión estaba cerrada y es respecto, Pepe, ¿por qué esta disonancia tan grande? Efectivamente, Pepe Buendía y Pepe Carreño, como ustedes lo han señalado, es uno de los temas de los que más se habla y es uno de los temas que menos conocemos. El resto, llamémoslo de los ciudadanos, yo diría de los mortales.
Porque, en primer lugar, ninguno de nosotros ha escuchado cómo se lo dijo un presidente a un candidato que él iba a ser su sucesor, su delfín, su heredero, ¿verdad? Así es. Nunca lo han dicho ellos. Y algo de lo que me permito comentar en este libro son en un par de sucesiones donde supimos, y no por ellos, no por los protagonistas, sino por algunos testigos, cómo se dieron las cosas, cómo fue esa conversación. Yo te diría, Pepe y Pepe, mis queridos tocayos, que he tenido amistad con algunos de los beneficiarios, llamémoslo, de los herederos de los delfines, y no me he atrevido a preguntarles cómo se lo dijeron. Y ellos nunca han tomado la iniciativa de contar. Quizá algún día lo intente y a ver si no me dicen que te importa, ¿no? Pero las dos cuestiones, los dos hechos en los que menciono y que he podido saber y que comparto, no tienen nada de malo para ellos ni tienen nada de malo para la vida política y para los orgullos de nosotros como nación, el saber cómo lo platicar. ¿Y cuáles son esos los dos que registras, Pepe? Es el caso de Ruiz Cortines hacia López Mateos y de López Mateos hacia Díaz Ordaz. Es decir, cómo fue la conversación entre ellos, cómo lo supieron. Desde luego para ambos fue sorpresa, para los ambos herederos, candidatos, delfines, como los queramos llamar, fue un motivo de noticia, ¿no? Si no de sorpresa, pero sí de noticia, no. Y fue de noticia con alteza, es decir, respetaron siempre los términos de un poco como cuando te declaras y entregas el anillo o propones matrimonio. Lo haces con alteza, con decencia y con pundonor, ¿no? Ahora déjame preguntarte, de los casos que tú has conocido y que hay relatas, en efecto, de manera indirecta, ¿ves que hay algún factor que pueda, digamos, explicar la decisión? O sea, si se trataron de cuestiones en donde lo que se impuso fueron cuestiones circunstanciales o lo que estaban viendo era, digamos, la necesidad de que les cubrieran las espaldas, dejar a alguien leal, o estaban viendo por echar hacia adelante los, digamos, los pendientes más importantes que veían para el país. ¿Cuáles son un poco los factores que crees que puedan ser los que primen en una decisión de esta naturaleza? Yo diría que en primer lugar, y esto parece un eslogan, pero era ver por el país. Es decir, por ejemplo, en las 15 decisiones que tuvo en sus manos los presidentes priistas, solo en 3 casos triunfó su deseo, su corazón. En los otros 12, las circunstancias. No quienes ellos querían, sino quienes crecieron, quienes pudieron. A veces se les interpusieron, pues, hasta la muerte, ¿no? Como en el caso de Luis Donaldo Colosio con Carlos Salinas, como en el caso de Ramos Millán con Miguel Alemán, en fin. En otros casos, fuera del PRI, ya con los presidentes panistas, pues me queda en claro que Felipe Calderón no era un candidato de Vicente Fox. Así es, no, estaba ahí. Había otros en la lista. Déjame preguntarle a Pepe Carreño, ¿cómo ves este asunto, este primer dato que es, a ver, la mayoría de los presidentes no han dejado a quienes su corazón o sus lealtades hubieran preferido? ¿Tú crees que sí sea, en efecto, como dice Pepe, las circunstancias las que acaben dominando una decisión de esta naturaleza? Bueno, yo diría que la mitología
Es decir, no la información, la mitología nos dice otras cosas, ¿no? Esto es frecuentemente se ha atribuido al mandatario en turno el tratar de prolongar su mandato a través de otra persona. Se le ha atribuido también el tratar de asegurar, de guardarse las espaldas a través de esa persona, etcétera, ¿no? Es decir, si eso es cierto o no es cierto, no lo tenemos más que por referencias, no lo tenemos más que por... Pero el dato mito, más o ¿no? menos está ahí sobre la mesa, ¿no? O sea, solo 3 de 12 es bastante poco. Respetuosamente, hay un testimonio importante de Romero Apis, que es un testimonio, es decir, alguien está diciendo, mire, mi información, la información que yo tengo, de la que yo fui testigo, es esta. Sí. Es decir, estoy hablando de la mitología. Sí, y sí, esto sí, es, sí. eso es lo valioso, lo potencialmente valioso de este libro. Esto es poner un testimonio histórico, directo. Esa es la diferencia, es decir, entre el mito y la realidad. Bueno, aquí hay alguien que dice, yo soy testigo, yo sé y yo tengo información en este sentido. Eso es mucho más valioso que la mitología, aunque debo confesar que la mitología es mucho más divertida, ¿no? Mito y realidad, Pepe Romero, déjame preguntarte, voy a tener que hacer un corte, pero te voy adelantando. ¿Qué es desde tu punto de vista lo que tú pudiste ver? Porque vienes desde Venustiano Carranza hasta Felipe Calderón. ¿Y qué es, o si puedes señalar algunas cosas que hayan permanecido más allá de la alternancia, digamos, de la apertura o de una mayor pluralidad como la que vivimos en la democracia mexicana después del 2000, o si digamos, las claves de los procesos que tú llamas ahora entreabiertos, siguen más o menos obedeciendo a lógicas similares a pesar de la alternancia. ¿Qué es lo que crees desde tu punto de vista que después de haber estudiado las sucesiones desde Carranza hasta Felipe Calderón, qué pudo haber cambiado entre el régimen digamos, de prácticamente partido único del siglo XX al nuevo contexto de mayor competencia política de las últimas sucesiones? ¿Cómo esa transformación o este nuevo contexto alteran o no las reglas no escritas para la designación de sucesores? Yo creo que en ese sentido poco cambió. Es decir, la alternancia entre partidos siguió siendo más o menos el mismo estilo de una escuela política, la mexicana, que es una escuela política muy generalizada, independientemente de partidos. El presidente Fox da la impresión de que tenía un candidato, que era su secretario de Gobernación, Santiago Krill, que no era Felipe Calderón, pero que una vez postulado por el partido Felipe Calderón, decidió apoyarlo y lo apoyó pues hasta el día de la toma de posesión, ¿verdad? Hizo lo conducente, ¿verdad? El presidente Calderón nos da la impresión de que tenía un candidato en su fuero interno, que era el licenciado Juan Camilo Muriño, lamentablemente fallecido, y que ahí quedó sin candidato. Es decir, que ya a partir de ese momento sus expectativas sucesorias estaban fuera de un deseo personal. Ahí se atravesó en efecto la circunstancia, Pepe Carreño. ¿Estás de acuerdo que ves poco cambio, digamos, en esos entretelones del poder para tomar esas decisiones? Mira, yo no podría decir que cambió o que no cambió, pero lo que sí, yo creo que valdría la pena, y esto Pepe Romero Apis puede mejor que nadie señalarlo, esto es una de las cosas que alteró la alternancia, estos 12 años del Partido de Acción Nacional en el poder, alteraron un poco y un mucho el rejuego entre los factores de poder, incluso dentro del propio PRI. Ahí donde los gobernadores eran, ¿cómo se llama? Eran en alguna forma, o se consideraban en alguna medida, seguidores o subordinados al jefe del partido y presidente de la República. Ahora pues se convirtieron en figuras con poder propio y con ambiciones propias y juego propio. Entonces yo no sé en qué medida eso va a cambiar o no el nuevo factor de poder, y no sé si realmente hubo cambios o no.
Es decir, yo creo que para mí es una incógnita, probablemente para Pepe Romero Apis, que está mucho mejor informado que yo, tiene probablemente una visión distinta, pero para mí creo que además el hecho de que ya no hay, o aparentemente al menos ya no se esperan presidentes de mayoría, sino presidentes de mayoría relativa, esto es las minorías más grandes, las que son las que van a ganar, y luego las alianzas legislativas. Creo que todo eso cambia también las fórmulas de poder, pero otra vez, tal vez en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional las cosas sean distintas, no lo sé. Eso es cierto, Pepe. Hay después del 2000 una mayor fragmentación del poder y un fortalecimiento de los poderes de los gobernadores. ¿Cómo crees que eso haya o puede incidir dentro del proceso del deliberativo interno para la designación de candidaturas? No, desde luego, y tienen toda la razón y apuntan a un punto neurálgico. Se ha fragmentado el poder de la presidencia. En primer lugar, por muchas razones, tanto legales y constitucionales, como por razones históricas y por razones diversas. El presidente de la República antes era un ser muy poderoso y ahora casi no más. Bueno, ya hemos visto lo que pasa. Sin que sea culpa de ellos ni mandato de ellos, de los presidentes, ¿no? Totalmente. Ya no se diga sobre los gobernadores. Es gobernador quien puede impulsar cada partido. Y por último, lo que dice Pepe Carreño es que efectivamente los últimos presidentes de la República han sido presidentes de mayoría relativa, es decir, ganan por menos del 50% de la votación, y el pluripartidismo mexicano existe hasta el día de la elección. Después de la elección solo hay dos partidos, los que están con el gobierno y los que están en contra del gobierno. Ahora, perdón. Y eso sucede en todos los países, es decir, después de la elección solo hay dos partidos. Y eso obliga a los presidentes mexicanos, o los ha obligado a los presidentes mexicanos, a casi todos los gobernadores, a casi todos los senadores, a casi todos los alcaldes, casi todos los funcionarios electos mexicanos son electos por mayoría relativa, a hacer consensos, a buscar aceptaciones, a dejarse en la encuesta casi diaria. En efecto. Sí. Y te diría, Pepe, que también estamos asistiendo a nuevas formas de buscar candidaturas, como podemos ver, pienso, destapes o autodestapes, como por ejemplo el que hizo Margarita Zavala a través de un video propio que lanza a las redes, o candidatos como López Obrador, que lleva en campaña bastantes más años que el resto. O tienes también fenómenos como la apertura, digamos, de la baraja en la sucesión presidencial hacia o dentro del propio gabinete, con los cambios que se han producido en los últimos tiempos y los movimientos al interior de la propia administración, con la llegada de Nuño o de José Antonio Meade. ¿Estamos, en efecto, ante nuevas formas o no, Pepe Carreño? Mira, yo diría una cosa, todas las campañas políticas del mundo están cambiando profundamente, los nuevos mecanismos de comunicación lo llevan así, es decir, el video de Margarita Zavala es un ejemplo, los tweets, etcétera, son otro ejemplo, pero aquí lo interesante es en qué forma vayan a afectar, como dice Pepe Romero Apis, la forma mexicana de hacer política, ¿no? Y eso es lo interesante y lo importante, y eso es lo que él sabe. Yo no me atrevería a ir más allá. Pues entonces vamos con Pepe Romero Apis. ¿Cómo crees que vayan a afectar la adopción de nuevas formas, el estilo personal de la política mexicana? Yo creo que el estilo personal ya ha perdido un poco de sentido, ¿no? Y lo que va a prevalecer es una estrategia también personal, es decir, por dónde decida cada jefe de partido, cada dueño de partido, cada aspirante contender.
En un pluripartidismo parece que lo que van a ganar son las alianzas. En un pluripartidismo pareciera que van a prevalecer las preferencias electorales, que son muy volátiles. Es decir, quizá no vaya a ganar quien se perfila 3 años antes, sino quien se perfila 3 semanas antes. Presidencial, a propósito del libro de próxima aparición de Pepe Romero Apis, el jefe de la banda. Estamos hablando con Pepe Carreño, director de la página internacional de Excelsior, y con Pepe Romero Apis, el autor. Y Pepe, déjame preguntarte, en esta ya recta final del programa, un asunto que me parece más digamos, personal. En esta, digamos, época de mayor visibilidad, de mayor acceso, transparencia, resulta que, si recojo bien algo de los comentarios de tu libro, si lo entendí bien, una de las cosas que parece que no te convence mucho es un poco el mundo de puertas medio abiertas o medio cerradas, que todavía tiene el acceso al poder, porque te parece o preferirías que estuvieran abiertas o cerradas, pero no una u otra, porque el punto medio de medio dejar ver o medio ocultar, te parece que deja más bien caminos opacos y bastante maltrechos. Sí, Pepe. Yo diría que, perdón, me preguntas a mí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo diría que no son estrictamente puertas abiertas, cerradas deliberadamente, sino que son puertas que no se abren por voluntad propia. Yo te diría algo muy claro, Pepe. Ningún presidente mexicano ha sabido 3 años antes de terminar su mandato quién va a ser su sucesor. Tendrá gustos, tendrá preferencias, que casi siempre han fracasado, tendrá delfines, pero casi ninguno ha sabido 3 años antes quién va a ser su sucesor, ni en el priismo, ni en el panismo. Más aún, 3 años antes, los propios herederos no sabían si lo iban a hacer. ¿Y crees que esto se aplique, digamos, después de la segunda alternancia, igual para la actual administración, para el caso de Peña, y por eso abrir la baraja como lo ha hecho? No, yo no sé si está abriendo la baraja o simplemente está remudando su gabinete, ¿verdad? O sus expectativas, eso no lo sabemos. Yo incluso quiero pensar que el presidente está más preocupado por su gobierno que por el siguiente. Déjame preguntarle a Pepe Carreño a ver cómo ve esa afirmación. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, sin atreverme a ir más allá, yo creo que en el actual gobierno yo creo que es una afirmación que cae por su propio peso. Esto es categórica y creo que es definitiva. No sino por otra razón, porque el actual gobierno tiene mucho más en su plato en términos políticos que muchos gobiernos anteriores, ¿no? Tiene mucho más, enfrenta mucho más situaciones complicadas que los gobiernos que yo recuerde. Entonces sí debe tener ahorita más preocupación por qué hace ahora, qué va a hacer mañana, que por lo que vaya a hacer dentro de 2 años. Déjame entonces preguntarte, Pepe, entonces la sucesión más bien ha empezado, digamos, en los medios y en las especulaciones, en la prensa, pero no necesariamente en la toma de decisión o en los procesos deliberativos del propio presidente. ¿Creerías? Claro que sí, porque desde luego a nosotros nos divierte más pensar en la sucesión que a los presidentes pensar en la sucesión. Bueno, no debe ser muy divertido, eso me queda claro. Digo, en términos generales, y además muy propio de la cultura mexicana, no pensar en los testamentos ni en los herederos. No, eso suena muy feo. No, piensas en lo que estás viviendo. Piensas en tu fiesta, no en la siguiente. Y los presidentes por sí solos, como todos los gobernantes, son egoístas, son ególatras. No trabajan para nadie, ¿eh? Oye, y menos para sus sucesores. Oye, pero luego por eso muchas veces no arreglan bien su sucesión, como cuando alguien no deja bien hecho el testamento, para usar el mismo símil. Claro, efectivamente, Pepe, llega un momento en que les dicen ya es momento. Ya se acabó. ¿Cómo que se acaba? Se me había olvidado que se acaba.
¿Tú crees que se pasan 6 años pensando en lo que viene? No, y de ahí en efecto la importancia de las circunstancias en la vida política, como ayer nos decía un gobernador de un estado que lo veía como un asunto clave en la carrera política y en el destino de muchas carreras políticas. Pepe, se nos fue el tiempo, ha sido un placer que haya estado con nosotros, una excelente charla, muy divertida además, sobre tu libro, que te deseamos mucho éxito con él, que seguramente lo vas a tener. El jefe de la banda, muchas gracias a José Elías Romero Apis, articulista de Excelsior. Muchas gracias, Pepe Buendía. Muchas gracias, Pepe Carreño. Cómo les agradezco a mis dos tocayos esta oportunidad de platicar con ustedes y con el muy importante público que los escucha. Pues muchas gracias y muchas gracias, Pepe Carreño, como siempre. A tus órdenes. Un placer Un haberte gusto. tenido. Fue siempre un placer. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo muy bien.